Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. Cuando practicamos bien y repetimos algo de cierta manera, vamos consolidando nuestras habilidades. Vamos avanzando. ¿Por qué es importante repetir algo para aprenderlo? ¿Cómo se juega la repetición cuando aprendemos idiomas y otras habilidades? ¿Cómo hacemos para repetir lo mismo y no cansarnos o aburrirnos? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre distintas formas de la repetición cuando estamos aprendiendo algo. ¿Por qué es tan importante la repetición cuando estamos hablando de aprendizaje? Resulta que la repetición tiene una función en la consolidación del conocimiento. Cuando aprendemos algo, ya sea a nivel intelectual, que estamos aprendiendo conocimientos sobre un área en particular del saber, estamos leyendo algo, si estamos estudiando en la universidad o nos estamos preparando de alguna forma, pero también si aprendemos un idioma o si estamos practicando una habilidad, necesitamos consolidar eso y la forma de hacerlo es a través de la repetición. La repetición nos ayuda a poder incorporar algo en la memoria a largo plazo. Según la actividad, la habilidad que estemos desarrollando y practicando, esto se va a ver de formas diferentes. A veces vamos a estar haciendo una repetición activa y de manera deliberada vamos a estar practicando algo en una sesión formal de estudio, de práctica, de entrenamiento. Esta va a ser una repetición activa y a veces va a ser un poco más pasiva. Las dos van a tener su lugar y nos van a ayudar de distintas maneras. La repetición también funciona con los distintos sentidos, con la audición, con la visión a nivel kinestésico, o sea, a nivel muscular y del cuerpo. Va a haber ocasiones en las que escuchar varias veces eso que queremos aprender nos va a ayudar a incorporarlo y a aprenderlo. Lo mismo cuando estamos leyendo, cuando estamos viendo algo. Si estamos practicando alguna habilidad que requiere destreza física o algún tipo de coordinación, también vamos a tener este componente a nivel kinestésico. Hoy en día sabemos que no hay esto del estilo de aprendizaje único de que una persona aprende únicamente de forma auditiva o únicamente de manera visual o kinestésica. Hay una combinación. Lo que sí hay son preferencias y maneras de aprender que puedan resultar más efectivas para unas personas y para otras. Entonces, será cuestión de ver qué tipo de repetición nos funciona mejor a nosotros. Cuando estamos hablando de lo sensorial, estamos aprendiendo algo, estamos escuchando, estamos leyendo, estamos incorporando una dimensión más del cuerpo. Me parece acá útil prestar atención a esto, ver qué nos funcionó en el pasado y tenerlo muy en cuenta, porque si tenemos la oportunidad de practicar algo por un canal o por varios canales que a nosotros nos resultan agradables y que nos gustan, es más probable que queramos seguir haciendo estas repeticiones y que nos dé ganas de mantener ese contacto. La repetición es importante y es clave, pero al mismo tiempo puede tener la contracara esta de que nos resulte aburrido, que nos resulte tedioso, que nos lleve a aburrirnos después de repetir algo durante mucho tiempo o después de estar dando vueltas con lo mismo una y otra vez. En este proceso de repetir algo y de practicar algo y de volver una y otra vez, también vamos a necesitar encontrar algo de variedad y poder agregar algo de variedad como para no aburrirnos y no cansarnos. Si tengo un libro de texto que me gusta o que estoy usando, o un manual o un libro para practicar alguna cosa, tal vez puedo utilizarlo durante un tiempo, hacer los ejercicios que tengo en este material. Y si siento en algún momento que la repetición que estoy haciendo con este contenido por los ejercicios o las explicaciones empiezan a sentirse un poco aburridas, puedo complementarlo, puedo reemplazarlo por otra cosa. No es que voy a estar cambiando cada 3 días o cada 1 o 2 semanas, pero el hecho de tener que pasar tiempo con algo y tener que renovar este compromiso de sigo con los ejercicios y estoy dándole ahí a eso mismo,
puede llevar a aburrirnos. Entonces, hay veces que encontramos un material que no nos aburre y hay veces que podemos tener opciones y que podemos contemplar esta posibilidad de poder cambiar, tener alternativas. Tengo este libro, pero también tengo este otro. Entonces puedo ir rotando y de esa forma tengo siempre algún material para poder ejercitar esto de la repetición y para poder mantener la continuidad y el contacto con eso que estoy practicando, que estoy aprendiendo. ¿Cómo se ve esto de la repetición en el aprendizaje de idiomas? En el episodio de hoy vamos a ir viendo distintas cosas, idiomas y otras habilidades, consejos generales o experiencias. Vamos a meternos un poco en cómo se ve esto cuando aprendemos un idioma. Cuando estamos aprendiendo un idioma necesitamos repetir eso que queremos aprender muchas veces. Por ejemplo, estamos aprendiendo vocabulario o una frase y cuando yo la leo por primera vez o la escucho por primera vez, no la aprendí. Necesito volver a encontrarla. Necesito volver a escucharla o volver a leerla muchas veces. En primer lugar, necesito una exposición a eso y después una repetición. Una forma sería encontrar una frase nueva y repetirla, practicarla en ese mismo contexto muchas veces. Otra forma sería intentar volver a encontrar esa frase o esa palabra en distintos contextos. Esto puede ser más poderoso y puede ser más útil porque le agrega más significado, le agrega más capas de significado y nos ayuda a poder incorporar eso que queremos aprender, no solo conectado a una situación en particular, sino a múltiples situaciones. Por eso, esto de la inmersión y la importancia de estar en contacto con el idioma que aprendemos. Si tenemos la posibilidad de usar contenido de video, audio, texto, variedad de contenido, eso nos ayuda a crear más oportunidades para volver a encontrarnos y repetir eso que estamos aprendiendo de distintas maneras. Claro que hay veces también en las que mirar el mismo video o leer el mismo texto o escuchar el mismo audio repetidas veces también puede ser muy provechoso y puede ser muy útil. Especialmente acá cuando hablamos de un contenido que nos gusta mucho. Tal vez podés acordarte de alguna película, de algún episodio, de alguna serie que te guste mucho en tu idioma nativo y que podés verla muchas veces. Y a veces descubrís también como significados nuevos o descubrís cosas nuevas o simplemente empezás a aprendértelo de memoria, no podés evitarlo. Y acá cuando aprendemos un idioma pasa algo parecido. Cuando encontramos ese tipo de contenido. Entonces es importante estar abiertos acá a buscar contenido súper interesante, muy interesante, que te dé ganas de volver a ver una y otra vez. Una de las formas clásicas de la repetición en el aprendizaje de idioma es la repetición espaciada. Por ejemplo, para memorizar vocabulario, básicamente consiste en practicar una unidad nueva del lenguaje, por ejemplo, una palabra, puede ser, por ejemplo, en el contexto de una oración, y repetirla de forma espaciada hasta poder recordarla. Por ejemplo, aprendo o tengo esta palabra nueva hoy, la repaso dentro de 2 días, después dentro de una semana, dentro de 2 semanas, dentro de un mes y así. Hay formas de organizar esto de manera analógica, o sea, con tarjetas, por ejemplo, de memorización, que las podemos hacer nosotros o las podemos comprar. Otra forma sería usar alguna aplicación o algún sitio web, por ejemplo, Anki, Quizlet, Memrise. Hay algunas aplicaciones como Duolingo que tienen algo de esto incorporado. Y esto nos ayuda a aprender vocabulario nuevo o elementos nuevos del idioma de una forma más eficiente. La repetición también aparece o la podemos aprovechar en el aprendizaje de un idioma cuando estamos practicando pronunciación. Si queremos mejorar un sonido en particular o si queremos mejorar la entonación, vamos a tener que repetir. Esto lo podemos hacer con técnicas como shadowing, por ejemplo, en el que estamos escuchando un audio y repetimos inmediatamente. O también podemos probarlo con variantes en las que grabamos un pequeño fragmento de un audio y después nosotros lo repetimos, para no tener que tener este desafío de la repetición en tiempo real. ¿Cómo es esto de la repetición en la práctica artística o en la práctica musical? Cuando estamos aprendiendo a tocar un instrumento musical, vamos a tener que repetir cosas también. Pasajes, practicamos alguna cosa en particular, necesitamos repetirlo. Si querés aprender un instrumento musical, te recomiendo amigarte con la repetición porque va a ser necesario practicar lo mismo varias veces. Si estamos practicando un acorde en particular o estamos practicando una serie de compases de una pieza o un fragmento, porque en general vamos a tomar fragmentos, unidades más pequeñas. Si tenemos una pieza entera, una canción entera, vamos a
tener una parte, y esa parte, para poder ejecutarla como a nosotros nos gustaría, vamos a tener que repetirla. Vamos a tener que ver qué es lo que está yendo bien, qué es lo que se puede mejorar, grabarnos, escucharlo. Cuando decimos, lo repito esto 3 veces seguidas, sin ningún error, sin ninguna equivocación, eso nos da un poco la pauta de que nos graduamos de esa partecita y podemos ir a lo siguiente. Y así eso lo podemos ir extendiendo con fragmentos más largos. Cuando podemos tocar la pieza entera, sin errores, varias veces seguidas, eso nos dice que ya se está afianzando. No es que no salió bien por casualidad. Nos salió bien porque repetimos lo suficiente y de cierta manera. Esto también aparece cuando estamos aprendiendo habilidades artísticas. Si estamos aprendiendo a dibujar, a pintar, otro tipo de habilidades manuales. Necesitamos repetir este proceso y practicar esto varias veces. Lo hacemos primero con elementos sencillos y después vamos aumentando la dificultad a medida que vemos que eso que estamos aprendiendo se va acercando a lo que queremos. Cuando tenemos algún modelo, por ejemplo, en particular, tenemos lo que a mí me gustaría poder hacer y lo que puedo hacer ahora. Y con el tiempo y con la práctica eso se va acortando, o sea, cada vez nos vamos acercando más a eso que queremos poder hacer. Claro que para eso necesitamos poder juzgar cómo vamos mejorando y cómo lo estamos haciendo, y ahí eso tenemos que evaluarlo nosotros o muchas veces necesitamos otra persona. Pero en ese proceso de desarrollo va a haber mucha repetición y es inevitable. Lo mismo si estamos practicando algún tipo de habilidad relacionada al movimiento, a la danza, por ejemplo, una coreografía de algo en particular. Una coreografía para TikTok. Tenemos que repetirla, hay que practicarla varias veces. Yo nunca hice una de esas, pero me imagino que la gente que las practica está mucho tiempo practicando y repitiendo los movimientos, se graba, se mira a ver, ¿salió bien esto o no? Estamos acá en la misma, estamos sincronizados, vos estás por acá, yo estoy por acá. Y eso requiere repetición. También en artes escénicas como el teatro, eso sí practiqué durante un tiempo, tomé clases de teatro. Y bueno, ahí sí, ¿no? Cada uno tiene su parte, practica por separado, en su casa se estudia su parte y después cuando se monta la escena por partes, se practica en conjunto y se repite, se hacen varias pasadas. Porque cuando hay esta situación grupal, cada uno practica por su parte, pero después cuando se juntan y tienen que practicar de a varios, surge algo nuevo. Entonces ahí surgen desafíos nuevos, a veces surgen cosas inesperadas, cosas nuevas. De repente se modifica algo del texto también por esa interacción. Lo mismo pasa también con el canto. La repetición la vamos a encontrar en nuestra educación auditiva, en el entrenamiento del oído para poder escuchar cosas que tal vez antes no estábamos escuchando. Primero lo escuchamos en la voz de otras personas, después lo empezamos a escuchar en nuestra voz también. Y la repetición también la vamos a ver en lo que queremos ejecutar, en la forma, en los sonidos que queremos producir cuando estamos cantando. Piensen en cosas como la vocalización o el entrenamiento, el calentamiento que hacen los cantantes, que también es un calentamiento que se puede hacer en los instrumentos. Siempre hay alguna forma de calentamiento en otras habilidades físicas también. Los atletas, este precalentamiento van rotando. Pero es una serie de cosas que se repite consistentemente. Si practican todos los días al principio van a repetir esa pequeña serie de cosas para entrar ahí en esa dinámica o para distender o para calentar algunos músculos, etc. Como para poder prepararse para la práctica y para el entrenamiento. Entonces, ese tipo de práctica también necesitamos que sea agradable y que nos dé cierta satisfacción hacerla para entrar en ese hábito y que no se vuelva como una carga de decir, uy, tengo que hacer el calentamiento, no me gusta, ya fue, no lo voy a hacer. Hoy me lo salteo. Y después mañana me lo salteo. Y después pasan semanas que me lo salteo y un día me lesiono. O pasa algo. Para evitar eso, mejor acostumbrarnos a repetirlo de una forma que nos guste. Y a la larga eso nos va a servir. Nos va a ayudar a reducir la posibilidad de lesiones o ese tipo de cosas. Y nos va a preparar mejor para desarrollar más habilidad. Vamos a orar con algunas estrategias y algunos consejos prácticos. Primero, me parece que es muy importante distinguir entre buena repetición y mala repetición, que básicamente tiene que ver con buenos hábitos y malos hábitos cuando estamos practicando algo. Porque la repetición por sí misma no me garantiza nada. En episodios anteriores he hablado sobre la práctica y también estaba esta distinción de la práctica es el maestro.
No cualquier práctica, porque la práctica equivocada, si estoy practicando lo que no me ayuda a mejorar, eso no me va a convertir en maestro. Me puede llevar para atrás, me puede llevar a empeorar, me puede perjudicar, me puede lesionar incluso, dependiendo del tipo de práctica de que se trate. Necesitamos repetir cierta cosa, necesitamos repetirlo de cierta forma y también necesitamos repetir con cierta frecuencia. No queremos pasarnos de rosca, nos necesitamos estar practicando 8 horas por día alguna cosa. Entonces, con la repetición vamos a tener cuidado con el tiempo y también especialmente con qué es lo que estamos repitiendo y cómo lo estamos haciendo. Una de las primeras repeticiones que aparecen en la práctica de algo es la repetición en cuanto a las sesiones de práctica. Por ejemplo, practicar todos los días. Yo estoy ahí repitiendo algo todos los días, estoy repitiendo mi sesión de práctica. Después, al interior de cada sesión de práctica voy a estar repitiendo algún ejercicio, estoy repitiendo alguna cosa en particular, dependiendo de lo que se trate. Por eso es importante y está bueno pensar lo de la repetición como esto que voy cultivando día a día. Pensarlo a lo largo de la semana, pensar la cantidad de días como algo que me ayuda a desarrollar habilidad en general. ¿Cómo podemos usar también la tecnología para facilitarnos la repetición, para que sea más efectiva? El ejemplo típico es las flashcards, por ejemplo, con los idiomas. Puede ser para mucha gente una manera bastante cómoda y bastante práctica, bastante eficiente de integrar la repetición en su rutina de práctica de idiomas. Claro que acá también va a haber esto de preferencias personales, preferencias individuales. Está bueno tener en cuenta qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que a mí me hace bien y qué es lo que a mí me sirve. Porque si todo el mundo me recomienda Anki, pero yo lo odio, no me va a funcionar. Si le tengo idea a Anki o a Quizlet o a otras aplicaciones, no me va a resultar tan efectivo como podría ser. A lo mejor necesito probar con otra cosa. Y una vez que encuentro esto que a mí me gusta y que me sirve, también estar abiertos a pensar en variantes para mantener el interés a lo largo del tiempo. Por ejemplo, digamos que estoy practicando escalas en el piano. Hay muchas formas de hacerlo más interesante y hacerlo más divertido. Si agrego dinámicas o pienso en algún tipo de progresión de acordes. En YouTube pueden encontrar muchos videos sobre esto, cómo practicar escalas o practicar acordes de una forma más divertida, más interesante, cómo agregar variedad. Los aliento también a pensar en lo que a ustedes se les ocurra. ¿Cómo se podría hacer esto que parece tedioso y aburrido un poco más interesante, un poco más divertido? Si están tomando clases con alguien, pueden preguntarle, ¿qué forma me recomendarías de agregar un poco de variedad o hacerlo más interesante esto que tengo que practicar todos los días? O esto es algo que yo sé y me consta que es algo que necesito mejorar y que necesito practicar. ¿Cómo puedo hacerlo diferente? ¿Cómo puedo agregarle un poco de variedad para no aburrirme? Y para no terminar dejándolo. Les comento algunas experiencias personales practicando de forma repetitiva algunas cosas. Empezando primero por Anki, la aplicación está para memorizar vocabulario. Esta aplicación yo la uso desde el año 2012 más o menos. Empecé a usarla para el alemán y después a lo largo del tiempo la he usado también para el inglés, para el italiano, para el portugués y para el tailandés también. Hay gente que esta aplicación también la usa para aprender contenidos de las materias que está estudiando en la universidad. Por ejemplo, es muy común en carreras como medicina o en otro tipo de profesiones en las que es necesario memorizar una gran cantidad de información. Y la verdad es que yo tuve muy buenas experiencias con Anki para aprender vocabulario, aprender frases enteras, aprender pronunciación, para practicar también con tarjetas de traducción de un idioma a otro idioma. Y es algo que me ayudó sin duda a ampliar mi vocabulario muchísimo, a mejorar la comprensión en diferentes idiomas, y es algo que lo recomiendo muchísimo. En el año 2022 preparé un examen de alemán y en esa oportunidad estuve practicando con libros de texto, estuve practicando para un examen en particular. Y ahí también hubo mucha repetición. Cuando estamos preparando un examen y hay algún tipo de ejercicio, tenemos los modelos de examen y estamos practicando y repitiendo cierto tipo de estructuras y de, no sé, formas verbales o de conjugaciones. Tenemos un objetivo en particular y eso necesitamos repetirlo. Cuando tenemos algo así tan enfocado y tan específico, está bueno
identificar primero cuáles son las áreas que tenemos más flojas y entrenar mucho eso, conseguir variedad de ejemplos. En mi caso eran modelos de examen o también había libros que se podían encontrar que tenían ejercicios de ese tipo de habilidad y el tipo de ejercicio que necesitaba practicar. Y me dedicaba especialmente a las áreas que estaban más flojas. Repetía los ejercicios de las cosas que más me costaban. La repetición también, obviamente, en el caso del piano para mí estaba todo el tiempo. Como les decía, la práctica de pasajes cortos después de las piezas enteras. Está por todas partes, la verdad. Desde el lenguaje musical, el aprendizaje de una clave de sol o clave de fa, de las notas, en líneas y espacios, audio perceptiva, elementos teóricos. Todo eso incluye repetición. Poder mejorar las habilidades de audio perceptiva, por ejemplo, si uno quiere hacer transcripciones, si quiere hacer dictados. Eso tiene que ver mucho con repetición. Necesitamos hacer eso muchas veces hasta que se vuelve cada vez más fácil. En la época en la que grababa tutoriales de piano para el canal Alto Pianista, que lo pueden buscar en YouTube, Alto Pianista, grabé casi 200 videos de tutoriales para piano. Y cuando tenía que grabar una nueva canción, una vez que elegía la canción, escuchaba muchas veces esa canción. La tenía ahí en modo repeat, en modo repetición durante la semana, y llegaba al punto de saturarme con la canción y la tenía como en el cuerpo. Después la practicaba, la cantaba y por último la grababa, pero después de haberla escuchado tantas veces durante la semana, cuando decía, ok, voy a grabar esta canción, después de haberla escuchado muchísimas veces durante la semana, practicarla es como que ya sabía qué era lo que iba a hacer o ya iba cantando si era algo que tenía que cantar al mismo tiempo. Y después cuando la grababa era más sencillo. Como sabrán, a mí también me gusta la cocina y en algunas oportunidades me he propuesto practicar alguna cosa específica. Por ejemplo, el caso típico es el de la pizza napolitana, que la primera vez que lo intenté fue en el año 2021, cuando hice los proyectos de hobbies e idiomas. Y el año pasado, en el 2023, volví a retomar eso. Y yo sabía que para mejorar mi técnica iba a tener que hacerla varias veces, iba a tener que repetirla. Y tenía también en claro cuáles eran las cosas que me costaban. Yo sabía que la mezcla del armado del bollo no me resultaba tan difícil. Había una parte en particular que para mí era lo más desafiante, que tenía que ver cuando, una vez que tenía el bollo armado, tenía que armar la pizza sobre la pala y pasar de la pala al horno. Yo sabía que esa era la parte que yo necesitaba pulir y mejorar. Yo hacía varias pizzas a lo largo de la semana, o invitaba gente y demás. Yo sabía que lo que quería practicar y en lo que tenía que probar algunas variantes nuevas era en ese proceso de bajar la pizza para que no se desarme y quede todo hecho un desastre. Ahí también estaba la repetición, saber qué es lo que necesitaba practicar y crear esas oportunidades para ver qué era lo que no estaba andando bien. ¿Por qué pasa esto cada vez que hago esto? Porque lo estoy haciendo de cierta forma. Tal vez necesito variar algo y empezar a repetir la forma buena. La repetición la podemos hacer online y también de manera presencial. Según lo que estemos aprendiendo, según cómo estemos aprendiendo, con quiénes estemos aprendiendo, hay distintas formas de aprovecharlo. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Cuando estamos en un entorno digital, tal vez puede ser a veces más fácil repetir algo, porque podemos, si tenemos un curso online o algún tipo de video, podemos volver a verlo, podemos repetirlo. Si tenemos un clip de audio, lo volvemos a escuchar. Si estamos de forma presencial con otra persona, si tenemos ahí alguien con quien estamos practicando, tal vez puede ser un poco más incómodo y no nos animamos tanto a pedirle a la otra persona que repita eso lo mismo, que vuelva a hacerlo, decirlo, porque nos da un poco de cosa y porque no queremos molestar a la otra persona. Lo bueno de hacerlo presencial es que a veces agrega una dimensión que no está en lo online y eso puede ser mucho más fuerte. Entonces a veces compensa el hecho de que no podemos repetirlo con el hecho de que podemos estar con la otra persona ahí. Para alguien que le gusta aprender con la tecnología, hoy es más fácil crear oportunidades y buscar formas de hacerlo más eficiente con la ayuda de distintos tipos de tecnología, ya sea con inteligencia artificial o con realidad aumentada, distintos tipos de cosas, con realidad virtual. Si encontramos algo que necesitamos repetir y si encontramos una forma de que sea un poco más eficiente, un poco más agradable, creo que está bueno considerar cómo podemos agregar una dimensión tecnológica ahí para hacernoslo más fácil. Repetir algo de una manera que nos sirva, que nos resulte agradable, que nos ayuda a
construir más saber y más conocimiento, más saber hacer. Me parece que es súper válido todo eso. Los formatos de contenido en esta época, estamos en el 2024 y desde hace un tiempo, muchas veces se fueron acortando las extensiones de contenido. Entonces estamos más acostumbrados a piezas más cortas. Antes eran 10 minutos, ahora son 5, después 1 minuto. Esto lo podemos también aprovechar, podemos ponerlo a nuestro favor. Por ejemplo, si estamos aprendiendo un idioma y nos gusta usar redes sociales, podemos aprovechar este formato corto de algunas plataformas para mirar videos repetidas veces. Tenemos un loop de video. Si es un video que nos gusta, esto de tener un par de repeticiones nos ayuda a pensar y a asentar algún tipo de conocimiento lingüístico. Cosas como un reel o un video que tiene captions, que tiene una transcripción en el video, en un contenido que a nosotros nos guste y nos resulte divertido, puede ser muy poderoso y muy efectivo. Está bueno tener en cuenta este tipo de formato, por ejemplo, los videos cortos para hacer loop, para mirarlo varias veces cuando termina y vuelve a empezar. Lo vuelvo a mirar, me fijo si lo entiendo con los captions o sin los captions, ver qué es lo que necesito, ver qué tipo de contenido similar puedo usar. Y es un formato válido para practicar un idioma, también para aprender otro tipo de cosas, que encontremos contenido con un formato similar. Cuando necesitamos practicar o aprender algo en un contexto de situación, o cuando tenemos la oportunidad de crear algún tipo de juego de rol, el hecho de poder usar inteligencia artificial ahí para interactuar, un chat, por ejemplo, una interacción por chat, o si podemos usar realidad virtual o realidad aumentada de alguna manera, eso también nos ayuda a recrear esa situación y poder repetirla y entrenarla. Esto va también de acuerdo a los recursos que tengamos disponibles, si tenemos algún tipo de preferencia por este tipo de tecnología, si tenemos el equipamiento, si tenemos acceso a eso. Pero muchas veces nos puede ayudar a aprender más rápido porque podemos entrenar y practicar esa situación en menos tiempo. Entonces, si es algo que nos gusta, me parece que vale tenerlo en cuenta y considerarlo como una de las formas de agregar repeticiones y de aprender cosas en menos tiempo. La repetición también va a aparecer en otros contextos de aprendizaje. Por ejemplo, cuando estamos entrenando a nivel físico, tenemos un programa de entrenamiento físico, vamos a tener repeticiones también. Uno tiene su rutina y tiene, por ejemplo, las rutinas de gimnasio con máquinas o con pesos libres o lo que fuera. Típicamente tenemos ejercicios, tenemos series y después tenemos repeticiones. Las repeticiones en este contexto tienen por objetivo generar un tipo de fatiga muscular que va a estimular el crecimiento. Cuando tenemos estas repeticiones, también tenemos oportunidades de observar la técnica, observar una buena técnica, como veíamos antes. Podemos repetir bien o podemos repetir mal. Podemos hacer un ejercicio físico así nomás, o podemos tratar de hacerlo bien, podemos tratar de cuidar la forma cuando estamos entrenando. No es que vamos a volvernos expertos de una semana a la otra, pero si tenemos atención a pequeños detalles o si estamos abiertos a recibir feedback, a recibir crítica constructiva para mejorar nuestra técnica, a largo plazo puede ayudarnos un montón. Si necesitamos adquirir algún tipo de conocimiento técnico, un conocimiento más especializado, cosas como la repetición espaciada, por ejemplo, también pueden ayudarnos mucho en sistemas como Anki, Quizlet o alguna otra aplicación, algún otro sistema que tenga esto integrado. También con flashcards tradicionales, con tarjetas de papel. Hay gente que ha utilizado esto para aprender y para practicar fórmulas matemáticas o para aprender sobre química o física, también para aprender o para recordar datos históricos, fechas o capitales, países, elementos de geografía, muchas materias, muchas áreas del saber en general. Si hay algo técnico y algo especializado, seguramente se puede encontrar una forma de crear algún tipo de contenido que nos ayude a repetir eso que queremos aprender para poder después ponerlo en juego en alguna habilidad en la que nos puede servir, en la que es útil. Cuando estamos practicando habilidades y competencias digitales, ya sea en diseño o en la programación o otro tipo de skills similares, también va a haber un lugar para la repetición. En este caso, vamos a tener la oportunidad también de practicar lo que ya sabemos y de seguir haciendo lo mismo, o de ir animándonos a probar tecnologías nuevas o formas diferentes de hacer algo, software diferente, lenguajes diferentes,
aprender a aprovechar una tecnología nueva que nos permite hacer algo de una forma más eficiente. Para lograr progresar en eso que nos interesa, necesitamos encontrar formas de amigarnos con la repetición, de renovar y hacer agradable eso que tenemos que hacer una y otra vez. Si hace falta repetir y practicar la misma cosa, habrá que hacerlo, pero esa práctica no tiene por qué ser siempre igual. Podemos mantener algunos aspectos constantes y cambiar otros para mantener el interés y seguir en contacto con eso hasta alcanzar las metas que nos hayamos propuesto. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcasts para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.